Bueno, después del repaso, entonces de la clase anterior, donde habíamos visto la definición de punto crítico y lo que es máximo local, mínimo local y punto silla, viene este teorema. No es un teorema que nosotros vayamos a demostrar, pero es un teorema que vamos a usar. En este teorema, lo que uno pretende es ver si cuando uno tiene los puntos críticos, tiene alguna manera de clasificarlos. De decir, sí, acá voy a tener máximo local, o no. Si hacen un poquito de memoria, para funciones de una variable, existía un teorema medio como que parecido. Voy a buscar, esperen, a ver si puedo. El Zoom tiene ahora una pantallita linda, pero no me sirve para a veces seleccionar algunas cosas sin necesidad de escribir. Ustedes no ven el cursor. Ya. En análisis 1, había un teoremita que decía que si f segunda es continua en x igual a a y en x igual a f tiene un número crítico, uno podría decir lo mismo. Si f' en a, obviamente es 0 porque estamos hablando de un punto crítico que de la única manera de que haya surgido es porque la derivada vale 0, porque si la función es continua, la derivada segunda tuvo que haber sido continua la primera, y por lo tanto la primera tuvo que haber existido, y si es punto crítico es porque su derivada vale 0. Y su derivada segunda es positiva, f tiene un mínimo local. Después el mismo teorema decía si la derivada es 0 y la derivada segunda es negativa, f tiene un máximo local, y la tercera de las condiciones es que si f' en el punto vale 0 y la segunda derivada en el punto vale 0, no se puede concluir nada. O el teorema no concluye. Concluir nada. Es decir, la verdad es que en el punto podría pasar que pueda tener un máximo local, un mínimo local o nada. ¿Se acuerdan de este teorema? Que era el teorema que creo que tenía título El criterio de la derivada segunda para la clasificación de extremos locales. ¿Les resuena algo así? Sí. Que era el de la concavidad que veíamos gráficamente. Bueno, cómo no, tiene que ver un poco con eso, exactamente. Bien, algo así, ahora vamos a ver, porque va a mantener un espíritu similar para funciones de dos variables. Yo voy a necesitar que la función de dos variables sea continua, ahora no en un x igual a a, sino en un punto. Voy a partir de que ese punto es un punto crítico y por lo tanto las dos primeras derivadas han tenido que valer 0 en el punto, y en función de lo que pase ahora, derivada segunda, ¿qué significa? En una función de dos variables, ¿no? Porque tengo derivadas parciales y derivadas parciales de segundo orden. Bueno, un poco el espíritu de este teorema es el que vamos a ver ahora representado en la prueba de la derivada segunda, pero por supuesto para funciones de dos variables. Vamos entonces a considerar una función que tiene derivadas parciales de segundo orden, continuas, sobre un cierto disco centrado en el puntito AB. ¿Hay alguien quería entrar? Ahí. Entonces yo estoy parada en el puntito AB, y obviamente tengo un disquito abierto alrededor de él, en el que estas segundas derivadas parciales son continuas y en donde se da esto. El punto es un punto crítico, pero bueno, si ya sus segundas derivadas parciales fueron continuas, necesariamente las primeras derivadas en el punto han tenido que existir,
y estoy pensando que es un punto crítico porque las dos valen 0. Paradas en esa situación, vamos a hacer esta cuenta. Ahora vamos a darle un nombre a esta cuenta. Derivada de segundo orden en xx de la función en el punto, por la derivada parcial de la función con respecto a y 2 veces en el punto, menos la derivada parcial de f respecto a x y luego respecto a y en el punto al cuadrado. Esta cuenta, un número, me va a ayudar a clasificar qué es lo que sucede en este punto crítico. Si esta cuenta, la que la estamos llamando D, como el resultado, es positiva, y esta derivada, la que está acá, es positiva también, entonces la función tiene un mínimo local. Si todo este numerito D es positivo y esta segunda derivada con respecto a x en AB es negativo, la función tiene un máximo local. Y si este numerito D es negativo, directamente la función lo que tiene en ese punto es un punto silla. Este es el teorema. Me ¿Si dice, es igual a 0? bueno, ¿te acordás que este teorema, para funciones de una variable, tenía esto de que cuando esa segunda derivada valía 0, el teorema no concluye? Bueno, este no va a ser celoso en ese sentido y va a tener un problema similar. Esa observación es la que está puesta ahora en esta segunda plaquita en el apartado B. Si ese numerito llegara a ser 0, ese numerito D, la verdad es que en ese punto podría pasar que tenga un máximo local, un mínimo local, o un punto silla, o nada, digamos, ¿no? Tendríamos que investigar desde otro lugar, a ver cómo es la ley de la función, o sea, meterme por otro lado, porque evidentemente este camino no me dice nada. Y a lo que iba en el apartado A es este numerito, que es el que nosotros llamábamos D, es lo que nosotros conocemos como el hessiano. Y ese numerito es muy fácil de encontrarlo pensando en que estoy haciendo el determinante de una matriz 2×2. ¿Se acuerdan cómo se hacía el determinante de una matriz 2×2? Cuando yo tenía una matriz y tenía A, B, C, D, los elementos, el determinante de A, ¿cómo lo calculábamos? A por D, ¿Sí? menos B por C. Bien. Exactamente, o C por B, no importa, el orden no importa. Ese es el numerito determinante de la matriz 2×2. Bueno, acá justamente está pasando eso. Yo podría pensar a este numerito, que es el que nosotros ahora todo el tiempo vamos a decir hessiano. Trataba de no pisarme yo misma cuando lo presentaba antes, porque aparecen las observaciones. Esto es el hessiano, en el punto, después lo vamos a calcular. Y básicamente surge de pensar en la construcción de esta matriz 2×2, donde la copio un poquito más grande acá. Acá pongo fxx, por supuesto que lo voy a evaluar después en el punto. Fxy en el punto. Después acá voy a tomar la derivada parcial con respecto a y voy a hacer fi x en AB, y acá voy a poner fii en AB. Determinante de eso. Es como que el primer renglón lo que hago es tomar la derivada parcial de f con respecto a x, la derivo con respecto a x, la derivo con respecto a y conformo mi primera fila en esa matriz. Ahora tomo la derivada parcial de f respecto a y. Bien. La segunda fila va a ser de esa función que era la derivada parcial de f respecto a y, la derivo con respecto a x, la derivo con respecto a y formo el segundo renglón. Ustedes verán acá que acá dice derivada parcial de f respecto a x y luego con respecto a y. Y acá es al revés. ¿Por qué acá estoy poniendo lo mismo? Porque había un teorema que decía que eran iguales. Ay, tenía una condición, pero no me acuerdo. Claro, claro. Que era que tenían que ser continuas. Y eso lo tengo como Eso. dato en la presentación del teoremita, que es la prueba esta de la derivada segunda. Sí, exactamente por eso. Entonces acá no es necesario que ponga estas cosas así como separadas, porque en realidad me voy a encontrar que la expresión que tengo va a ser la misma, y por lo tanto por eso
Cuando hago este por este, menos este por este, no hace falta ponerlo como si fuesen dos términos en principio distintos, porque sé que van a ser iguales, y por eso se pone esa expresión al momento de restar. Ese es el hessiano. Y me interesa calcularlo, por supuesto, en el punto. A veces uno lo que puede hacer en algún ejercicio, si tiene muchos puntos críticos en los cuales tiene que clasificar qué es lo que sucede en cada uno, lo puede calcular de manera genérica, quiero decir genérica, poner las leyes, ver qué expresión queda, el hessiano dependiendo de x y de y después va reemplazando la x y y de los puntos que fueron encontrando como punto crítico. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos esta función, nosotros habíamos encontrado para esa función que tenía un punto crítico que era este. X igual 1, y igual 3. Le buscamos la vuelta para identificar si en ese punto crítico había algún extremo, y dijimos sí. Tuvimos que completar cuadrados y encontramos que había un extremo. Si yo quisiera haber clasificado este punto crítico con el hessiano, tendría que haber calculado la derivada parcial de f con respecto a x 2 veces. Si esta es la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada otra vez con respecto a x me da 2. No depende de x, quedó constante. Después me interesa calcular f y y, ¿no? La derivada parcial de y con respecto a y. En este caso, cuando veo la derivada con respecto a y la vuelvo a derivar con respecto a y, vuelve a quedar constante. Y por otro lado, necesito calcular la derivada de f respecto a x y luego con respecto a y. Si esta es la derivada parcial con respecto a x y la vuelvo a derivar con respecto a y, como esto de y no depende, tengo 0. Digamos, no quedó ninguna de esas expresiones dependiendo de la x, de la y, de nada. Entonces, cuando yo voy a calcular el hessiano, específicamente en el punto que me interesa, que es el 1, 3, directamente esa matriz hessiana va a estar formada por el 2, el 0, el 0, el 2. Y calcularla en el punto o en cualquier otro punto sería lo mismo, nada más que obviamente tiene sentido calcularla en los puntos críticos. Esta cuentita que queda 4 menos 0, 4. Y entonces acá es donde digo, a ver, este hessiano, a veces le ponen la H de hessiano, no se espanten por eso, porque también lo pueden poner así. El hessiano en 1, 3 es positivo. Y la derivada con respecto a x en el punto 1, 3, que fue una constante, es 2, es positiva, lo que obviamente me dice el criterio es que f tiene un mínimo local en el punto de coordenadas 1, 3. Porque lo que me dice el teorema son la clasificación de extremos locales. Lo que no me está diciendo el teorema es que en realidad para esta función lo que yo tengo es un mínimo que ya es absoluto. Hay ahí como una información no del todo completa. El teorema es para locales, extremos locales. Y ¿a qué voy con esto? Esto funciona, está buenísimo conocer que en el punto tengo un mínimo local, pero con este otro recurso que estuvimos viendo en la clase, es como que uno termina de decir, no, mira, no es solo un mínimo local, es un mínimo absoluto. Y en este otro caso, que la función tenía un punto silla, fíjense que si nosotros hacemos la clasificación con el hessiano, sería mucho más fácil en este caso. Acá tuvimos que hacer algún tipo de justificación para demostrar que ahí en ese punto tengo un punto silla. En este caso sería mucho más fácil. La función era esta, y acá tengo presente las derivadas parciales. Entonces, fxx, como f sub x es menos 2x, fxx es menos 2. Después voy a necesitar f y y. Tengo acá f sub i, la derivada parcial de f con respecto a y es 2i. Cuando la vuelvo a derivar con respecto a y, tengo un 2. Y por otro lado, la derivada con respecto a x y luego con respecto a y, vengo acá. Como esto de y no depende, cuando lo derivo con respecto a y es 0. Las tres de nuevo dieron constantes.
Así que cuando yo quiera calcular ese hessiano, en el punto que me interesa, que el punto crítico habíamos encontrado que era el 0, 0, voy a tener menos 2 acá, 0, 0 acá, y acá 2. Ese determinante es menos 4. Ya que ese hessiano me haya dado negativo, directamente yo sé que F tiene en ese punto que fue crítico un punto silla. Y acá sí es como que me ahorré bastante de lo que había hecho antes, que a lo mejor me resultaba más difícil justificar qué había ahí. Bueno, uno lo hará a los ejercicios en función también de lo que le piden y tratará de hacer alguna conclusión en función de toda la información que uno tiene. Vamos a trabajar ahora con ejercicios clásicos de encontrar valores máximos y mínimos absolutos. Cuando, ustedes saben que yo siempre me voy al análisis 1. En análisis 1 decíamos, si una función f es continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene máximo, lo estoy escribiendo bien simple, máximo y mínimo absoluto dentro de este intervalo. Ese teorema era el teorema que se podía llamar el teorema de los valores extremos o el teorema de Weierstrass. Si es continua una función de una variable en un intervalo cerrado, la función tiene máximo y mínimo absoluto. Ese teorema asegura la existencia, lo que no me dice es cómo lo encuentro. Y seguramente, parte del análisis 1 lo han dedicado a la búsqueda de máximos y mínimos absolutos de una función que saben que es continua en un intervalo cerrado. ¿Se acuerdan cómo podíamos hacer para encontrar este máximo y este mínimo absoluto? ¿Cuál era el mecanismo? ¿Qué teníamos que hacer? ¿No? ¿Memoria? Uno buscaba, tipo de receta, ¿no? Buscar los puntos críticos de f que hayan sido interiores al dominio. En este caso, ser interior al dominio cuando el intervalo es cerrado es que sean interior al intervalo AB. Y después, una vez que uno encontraba esos puntos críticos, lo que había que hacer es evaluar f, si esto lo llamo A como apartado A y esto lo llamo B, evaluar f en los puntos hallados en A y evaluar f en A y en B, en los extremos del intervalo. Entonces, una vez que teníamos todos estos numeritos como un conjunto de números, el más grande de todos estos numeritos encontrados es el máximo, el más chico es el mínimo. ¿Se acuerdan de eso ahora? Sí, profe. Uno solo me contestó. Pero en general, ¿qué me dicen? Sí, profe. Bueno. Voy a tomar que ustedes dos son representantes del grupo. ¿Se acuerdan todos? Cuando yo recuerdo eso, digo, ahora voy a hacer algo muy parecido en análisis 2. ¿Qué va a pasar en análisis 2? Primero tengo que trabajar con un teorema que sea similar en cuanto a quién me asegura, porque esto está formado como en dos partes, ¿no? Es lo que les decía recién. Hay una primera parte de un teorema que me asegura la existencia de este máximo y mínimo absoluto, cuando se cumple esta condición. Y después una segunda parte que es como encaro la búsqueda. Acá va a pasar lo mismo. Hay un teorema que va a ser este, que me va a asegurar la existencia de esos máximos y mínimos, pero no voy a saber cómo encontrarlo. Entonces, primero y principal, ¿qué necesito saber?
en realidad saber no, porque esto ya lo saben, es solo un recordatorio. Un conjunto en R2, porque ahora estamos trabajando en R2, es un conjunto acotado. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, todo ese conjunto estaba contenido dentro de algún disco con un radio lo suficientemente grande, ¿no? Eso era que sea acotado. No importa cómo sea el conjunto, si yo encontraba un disco con un radio lo suficientemente grande y hasta lo centraba en el origen si quería, donde el conjunto esté contenido adentro, eso me decía a mí que el conjunto era acotado. Hay un teorema que me dice ahora lo siguiente. Si una función de dos variables estamos hablando, es continua sobre un conjunto cerrado y acotado en R2, esa función va a alcanzar un máximo absoluto y un mínimo absoluto en su dominio. Me asegura la existencia. No me dice cómo lo encuentro. Digo, este es muy parecido al anterior. Es muy parecido al anterior porque en funciones de una variable, este intervalo es cerrado y acotado. Cerrado y acotado. Para funciones de dos variables necesito trabajar sobre un conjunto cerrado y acotado. Lo que cambio es a dónde estoy. Estoy en R2, ya no estoy en R. Bueno, entonces, este teorema que me asegura la existencia, que sería como esa primera parte, me queda como medio enclenque el tema de ahora, cómo lo busco, cómo es la cosa. Bueno, se busca de una manera súper similar a la que habíamos buscado en funciones de una variable. Para encontrar esos valores máximos y mínimos absolutos, ¿qué hago? Busco los puntos críticos de la función que sean interiores a mi dominio. Con eso quiero decir, cuando con funciones de una variable donde mi intervalo de trabajo era un intervalo cerrado, porque era un conjunto cerrado y acotado, de este conjunto, el interior era el intervalo AB. Ahora, en mi mundo, que es R2, si yo tengo un conjunto, así, perdón, porque es cerrado. Este conjunto, un riñoncito ahí que es cerrado y acotado, estar en el interior significa estar, si todo esto es mi conjunto, estar en el interior es estar acá. Es decir, no estar en la frontera. No estar en ese límite que forma el borde de la región. Busco entonces puntos críticos de esta función que sean interiores a la región. ¿Y ahora qué hago? Evalúo f en los extremos de la función, evalúo f en los puntos críticos interiores, el más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Entonces primero busco los puntos críticos de la función que sean interiores a D. Calculo f en esos puntos críticos. Calculo f ahora en los valores extremos de la función sobre la frontera. Insisto, antes, para funciones de una variable, que buscaba los puntos críticos interiores, que tenían que estar en el intervalo AB, después evaluaba f en todos esos puntos y evaluaba f en A y evaluaba f en B. ¿Por qué? Porque el A y el B, para ese intervalo cerrado, eran los puntos frontera, los puntos limitantes. Ahora la frontera puede ser toda una curva para una región D. Pero el criterio, en esencia, es el mismo. Una vez que encontré todos esos valores, tengo como un conjunto de números. El más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, que es este. El ejercicio dice, obtenga los valores máximos y mínimos absolutos de esta función en una región que es triangular, dentro del primer cuadrante, acotada por estas rectas. X igual 0, y igual a 9 menos X. En el primer cuadrante, ¿no? Déjenme que me lo llevo.
Esa, digamos, es la función con la que tengo que trabajar, a la que le tengo que calcular valores máximos y mínimos. Va a ser un poquito largo el ejercicio, pero no va a ser difícil. Así que digo, a pesar de que sea un poquito largo, gano por ese lado. ¿Esta función es continua? ¿Dónde? En todo R2, ¿Por qué? porque es polinómica. Bien. F es continua en R2 por ser polinómica. Y ahora después voy a decir, habitualmente uno dice y en particular es continua en, me interesa ver cuál es el dominio sobre el cual tiene que actuar esta función, porque acá dice que tengo que buscar los valores máximos y mínimos, pero cuando yo estoy trabajando en esta región que es triangular. Entonces esa región triangular está acotada dentro del primer cuadrante, acá, por las rectas x igual 0, acá. Por supuesto, el primer cuadrante va a tener que estar y igual 0 también. Y la recta y igual a 9 menos x. Una recta que va a ser así, que va a cortar en 9 en x, y la ordenada al origen es 9. Esta va a ser mi región D. Todo esto con el borde. Esta es mi región D. Entonces, si f es continua en R2 por ser polinómica, en particular, es continua en D, que no es más que ser un subconjunto de R2. Primera cosa. Entonces, según lo que decía la receta, tengo que buscar los puntos críticos interiores a D y luego calcular F en esos puntos críticos. Así que, primera cosa, los puntos críticos. Esta función, al momento de calcularle los puntos críticos, lo que voy a tener que hacer es calcular la primera derivada parcial, igualarla a 0, tanto con respecto a x y con respecto a y, ¿no? Y verificar quién es solución de este sistema. Derivada parcial de f respecto a x. ¿Quién es? Dos menos 2x. ¿Y la derivada parcial con respecto a y? 2 menos 2y. Sí. En este caso es un sistema recontra fácil. Ustedes saben que cuando uno busca puntos críticos, el sistema me puede quedar realmente poco agradable, porque puede no quedar lineal como quedó en este caso. Acá, a propósito, digamos, la dificultad no está en buscar los puntos críticos, encuentro directamente que x tiene que ser 1 y que y tiene que ser 1. Ya, se terminó. No tengo ni siquiera que jugar entre las dos ecuaciones. O sea que el punto que le voy a llamar P sub C de punto crítico es el 1, 1. Y ahora pregunto, ¿ese punto crítico de coordenadas 1, 1 es interior a la región triangular? Sí. Sí. Obvio que sí. Ese puntito lo voy a poner ahí con rojilio. Vamos a suponer que acá tengo el 1, 1. 1, 1. Ese puntito es P sub C. Está en el interior. Por lo tanto, va a ser alguien que yo voy a necesitar considerar. Y voy a evaluar F en el 1, 1. Yo tengo las cuentas así como para ir acelerando todo. F en 1, 1, 4. Lo dejo. Este es el primer numerito participante en ese conjunto de números que después el más grande va a ser el máximo, el más chico va a ser el mínimo, ¿no? Este ya forma parte de mi conjunto. Bueno, ahora una vez que ya busqué los puntos críticos interiores, que encontré uno solo, ojo, si el punto crítico que encontraba no era, porque esto lo que necesito aclarar es eso, es interior a D. Si no era interior a D, o a veces pasa que queda en la propia frontera, bueno, si está en la frontera o queda fuera, es no estar en el interior. Ni lo considero. Digo, mira, supongamos que acá me hubiese quedado el punto 9,4. 9,4.
Digo, fantástico, punto crítico, qué lindo, no pertenece al dominio, no pertenece al interior, se descarta. Pero esto lo tengo que hacer igual. ¿Qué se le va a hacer? Lo tengo que buscar a los puntos críticos. En este caso me quedó solo uno y encima estaba dentro. Pero a veces puede pasar que encuentro varios y no todos están adentro de la región. Me quedo solo con los que están dentro del interior de la región. Bueno, y ahora lo que hay que hacer es emular esto un poco de lo que habíamos dicho para funciones de una variable. Yo ahora tengo que, lo tengo en el mismo, perdón, acá mismo. Habíamos dicho que yo lo que tenía que hacer era evaluar f en esos puntos hallados, y después tenía que evaluar f en A y en B cuando tenía un intervalo cerrado, porque el A y el B eran los extremos, lo que serían la frontera de la región, donde antes era un intervalo cerrado. La frontera, ahora, en nuestro caso, es todo el borde, que en realidad es el propio triángulo. Entonces la frontera está formada por 3 segmentos que forman ese borde del triángulo. Vamos a considerar, llamar a esos bordes de maneras diferentes, y le voy a dar a propósito color diferente. Acá voy a salir medio grosero para que se vea el color. Voy a tener una, acá voy a tener otro. ¡Ah! Malísimo. Se me complicó esto. Este es el otro de región. Y bueno, ya que estamos, vamos a poner el rojo acá. Este. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre cada uno de los pedacitos. A esto si quieren lado 1, después el lado 2, y después el lado 3. La unión de los 3 conforma entonces la frontera de esa región. Vamos entonces a trabajar sobre L1. Todos los puntos que están sobre L1, ¿cómo los puedo caracterizar? A ver, díganme ustedes, ¿qué característica tienen? X igual a 0. X igual a 0. Bien, ¿y los valores de I por dónde van a estar transitando? Entre 0 y 9. Sí, señor. Cuando yo ahora dejo en claro a dónde voy a estar, voy a valorizar f en puntos de esa forma. Voy a valorizar f en pares de la forma 0 y donde la ley me va a quedar 2, esto se va a anular, me va a quedar más 2i, esto se va a anular y me va a quedar menos i cuadrado, con i perteneciente al intervalo 0, 9. Y esto que obtengo acá pasa a ser una función de una variable. Yo habitualmente estoy acostumbrada a hacer una estrategia que no necesariamente sea la misma para todos los profes, pero a mí cuando yo caigo en esta situación, tiendo a querer renombrar a la función, qué sé yo, g sub 1 de i. ¿Por qué la quiero renombrar con una letra diferente? Para que quede expresado que depende de una sola variable. Esa es la cuestión. Entonces caigo en el panorama clásico que estuve recordando todo el tiempo de funciones de una variable que uno trabajaba en análisis 1. Tengo una función de una sola variable en un intervalo cerrado en la cual quiero investigar sobre ese pedacito de frontera la existencia de extremos. Entonces, para este caso voy a hacer lo que hice antes en el recordatorio. Para esta función voy a calcular la existencia de puntos críticos interiores, entonces para esta función voy a calcular la derivada y la voy a igualar a 0. ¿Quién queda como ley de la derivada en este caso? 2 menos 2i. ¿Para qué valor de i vale 0 esto? Hago el despeje y me queda i igual a 1. Este numerito 1, que es un número crítico de esta función de una variable, ¿es un punto interior de este intervalo cerrado 0,9? Sí. Sí. Sí, sí. Entonces acá pongo, pertenece al intervalo abierto, porque eso es estar en el interior. Como encontré un número crítico, es como que vuelvo a hacer. Tengo que evaluar la función original que tengo acá, de una variable, en ese número crítico,
y luego voy a evaluar esa función en los extremos del intervalo. Entonces acá voy a hacer esa cuenta. Yo voy a necesitar calcular la función g sub 1 en este numerito crítico, 1. Y ahí digo, como que lo relaciono de nuevo con la función de las dos variables. Si yo estoy evaluando g sub 1 en 1, es haber evaluado f, ¿en qué punto? G En el sub 1 en 0,1. En 0, 1. O sea que el 0, 1, 0, 1, este puntito de acá, va a ser un punto relevante para mí. Cuando evalúo f, lo puedo pensar de acá, g sub 1 en 1, o la f en el par 0, 1. El resultado va a ser el mismo. Cuando yo reemplazo, voy a ver esta función de una variable. Lo reemplazo en 1, me queda 2 más 2, 4, 4 menos 1, 3. Entonces, este numerito para mí va a ser un numerito relevante. Y ahora de la g sub 1, tengo que evaluarlo en los extremos del intervalo donde la g sub 1 está funcionando. Entonces tengo que hacer g sub 1 en 0 y g sub 1 en 9. Hacer g sub 1 en 0 es haber evaluado f en el 0, 0. F en el 0, 0 o g sub 1 en el 0 es 2. Este va a ser un numerito relevante para mí. Y a la vez, este puntito también ha sido relevante para mí, el 0, 0. Y g sub 1 en 9 es haber evaluado f en el 0, 9. Y f en el 0, 9 es menos 61. Haciendo las cuentas, ¿no? O calculo acá en 9, o calculo la original en el par 0, 9. O sea que este par, que es el 0, 9, 0, 9, también es un puntito relevante para mí. Bueno, esto que hice para L1, lo tengo que hacer para L2 y para L3. Si la región hubiese sido un cuadrado o un rectángulo, hubiese tenido que formar esto mismo, pero con 4 lados. Un poquito más largo. Bueno, es lo que hay que hacer. Ahora vamos con L2. Me voy a llevar el dibujito. Profe, Señor. y si toca una función mucho más complicada, ¿se puede utilizar el pensamiento de que lo que estamos haciendo es reemplazar la recta que lo acotan en la función? Sí, Porque eso acá en es. este caso lo que estamos haciendo es reemplazar el x por 0, y para uno de los otros dos casos tendríamos que reemplazar la y por 9 menos x. Y Sí, también te queda una función de una sola variable. sí, sí, sí. La idea Claro, es esa. porque no siempre la vamos a poder dibujar, por eso. Ah, no, bueno. A ver, regiones clásicas que se pueden llegar a trabajar en una situación así, papel, lápiz y papel, ¿no? Un triángulo sobre un rectángulo, sobre alguna región que esté acotada por una parábola y alguna recta, que esté acotada por dos parábolas. O sea, la idea es que las curvas participantes en la frontera de la región no sean ampliamente problemáticas. Esa es un poco la historia, porque si no, ya no sería algo simple de trabajar, digamos, en una práctica común. Pero bueno, acá el lado más complicado, sí, como decís vos, es L3, porque tengo que poder escribir bien cómo se relaciona una de las variables en relación a la otra, para que quede todo expresado en función de una sola variable. Eso sí. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar de... Quería poner dibujito de nuevo para no perderlo. Y ahora vamos con la partecita verde. A ver si lo hacemos a lo mejor un poquito más rápido. Sobre L2, ¿qué particularidad tienen los puntos en L2? Y igual a 0 y x se mueve entre 0 y 9. Exactamente. Entonces ahí tengo que evaluar f en pares de la forma x, 0, y la ley que me queda de reemplazarla, eso no lo copié, no importa. X0, o sea que me queda 2 más 2x, esto no va a estar, menos x cuadrado, y esto no va a estar. La ley es la misma que la anterior, pero ahora tengo que estar cambiando la y por la x. O sea que todas esas cuentitas van a ser exactamente iguales. 2 más 2x
menos x al cuadrado, pensando entonces que x pertenece al intervalo 0, 9, y a esta función yo particularmente, un ratito, la llamo como g sub 2 de x, una función de una variable. Y hago otra vez lo mismo, ¿no? La derivada y la igualo a 0. Cuando calculo la derivada tengo 2 menos 2x, porque tengo la misma cuenta. A eso me refiero, ¿no? Lo único que estoy cambiando es la letra x por la y. Bueno, x igual a 1 pertenece al intervalo 0,9 abierto. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer, sí o sí, es evaluar la función g sub 2 en este punto que es crítico, que es lo mismo que haber evaluado f en qué par. 1, 0. 1, 0. O sea que esa función me permite ahora lástima que no se va a ver, lo voy a tener que hacer en rojo, si no, no se va a ver ahí. Al analizarlo por acá, aparece otro punto relevante a tener en cuenta. Bueno, f en el 1, 0, que era lo que me daba antes. 3. Después, ahora voy a tener que hacer G2 en el extremo izquierdo del intervalo, en 0, que es evaluar en realidad f en 0, 0. Eso era 2. Y G2 en 9 es haber evaluado f en el par 9, 0. Que en ese par también vale menos 61, y en realidad este par también es un par relevante que aparece, que ahora lo tengo que como señalar porque son puntos importantes. El 0, 0 ya estaba marcado de antes, no lo volví a marcar. Entonces lo que digo es que me quedan estos números a considerar en ese conjunto de valores. Ay, no sé qué puse, eso es menos 61. Menos 61. Y ahora vamos con L3, vamos a ver si lo hacemos rápido. En L3, esta función había sido originada a partir de y igual a 9 menos x, ¿no? Entonces, ¿cómo caracterizo todos los puntos que están en este segmentito? Antes me parece un poquito más fácil, pero ¿qué tendría que decir? Los puntos que están acá son los que cumplen ¿qué condición? Que y igual a 9 menos x y que x se mueve entre 0 y 9. Sí, señor. Entonces hago eso ahora. Evalúo f en pares de la forma x, 9 menos x. En la ley de la función reemplazo la y por 9 menos x, y cuando yo hago todo ese reemplazo, para no hacer todas las cuentas, la expresión que queda es menos 61 más 18x menos 2x cuadrado. Obviamente con x perteneciente al intervalo 0,9, y me ha quedado acá una función de una variable que yo particularmente decido pensar que la llamo g sub 3 de x. Y ahora todo el mismo caminito de antes. G sub 3' de x. Vengo acá y derivo. Me queda 18x menos 4x. Cuando lo igualo a 0, este x no va, ¿no? La derivada de esto es 18 menos 4x. Cuando lo igualo a 0, x igual a 18 cuartos, o sea, 9 medios. ¿Está dentro de este intervalo? Sí, Sí, dentro del intervalo 0,9 está. está justo en la mitad. Está justo en la mitad, como bien decís. Entonces ahora digo, tengo que evaluar G3 en 9 medios. Que evaluar G3 en 9 medios es calcular F en qué par. 9 medios
¿Y quién lo acompaña en la coordenada ahí? 9 medios. menos 9 9 medios. medios, que justo queda 9 medios. Y ahí la función es menos 41 medios. Después, tengo que hacer, y el punto que aparece, relevante, anda por acá. 9 medios, ese. Y este es un primer numerito a tener en cuenta. Y después, bueno, me queda calcular G sub 3 en el extremo del intervalo 0, que en realidad es evaluar F en un par que ya lo habíamos hecho porque me va a quedar 0,9. Y F en 0,9 me daba menos 61, como también daba en este par. Y G sub 3 en 9 es F en el par 9, 0, que también sé que me da menos 61. Así que lo que tengo que hacer es, una vez que ya individualicé esta colección de numeritos que me importan, tomo menos 61 que se repite varias veces, menos 41 medios, el 3, el 2, voy para atrás. Después tengo estos numeritos que ya los tengo porque se repitieron antes y el 4. O sea que ahora de todos esos numeritos me tengo que quedar con el más grande y con el más chiquitito. El más grande es 4 y justo se da en lo que sería el extremo, no, en el punto crítico interior, acá. Todos los demás números son más chicos que 4. Entonces voy a decir que 4 es el valor máximo absoluto, y en todo caso, si quiero decir a dónde se asume, voy a decir que se asume en este punto que es el 1, 1, punto crítico interior de la región, y el valor más chico que la función asume, entre todos estos numeritos para comparar, es menos 61. Y menos 61 es el valor mínimo absoluto. Y si quiero decir a dónde se asume, bueno, en particular se asume en los pares 0, 9 y 9, 0. Bueno, esto es haber hecho el ejercicio completo. Lleva tiempo, y más cuando el borde a lo mejor está conformado por más cantidad de lados a considerar. En este caso, si bien tuve que tomar 3 lados, a propósito, la disposición del triángulo fue tal que 2 de sus lados estaban dentro de lo que es alguno de los ejes coordenados, entonces eso hace más fácil la identificación de los puntos. Si el triángulo estaría en otro lado, lo único que lo hace un poquito más como engorroso es que voy a tener que identificar muy bien a los lados del triángulo para estar dentro de una recta, pero bueno, serían como los 3 casos parecidos a este, donde a la Y o a la X, alguna de las dos la tengo que despejar en función de la otra. Tratamos igualmente de no hacer ese tipo de situaciones tan engorrosas. ¿Mm? Profe, Señor. cuando en un examen te piden los máximos y los mínimos, en realidad te piden cuál es ese valor máximo y en qué punto se encuentra, porque Sí. no puede haber más de un valor máximo. No. Es uno solo, pero Claro. se puede cumplir en varios puntos. Sí, exacto. Eso. Así Bien, es. gracias. Muy bien. Y si el máximo y el mínimo son iguales, porque estaríamos hablando de una función constante y no tendría ni ni chiste hablar de una función así. Bueno, vamos entonces a entrar en el mundo de los multiplicadores de Lagrange, que sería como entrar en este camino ya de finalización de esta parte. Ahí primero un camino inicial. Supongamos esta situación, todavía no vamos a presentar los multiplicadores de Lagrange, pero ya, en cualquier momento. Supongamos que empiezo a tener una situación como esta, ¿no? Que queremos encontrar, por ejemplo, el punto que está dentro de este plano que se encuentra más cercano al origen. El punto de este plano, está dibujado acá, que se encuentra más cercano al origen. Si tengo que hacer la resolución de este caso, digamos, no hay un solo recurso. Si yo pienso que estoy trabajando en un ejemplo de álgebra y geometría, donde en el mundo de álgebra y geometría no existen las funciones de dos variables, ¿no?
Estoy pensando en superficies, vectores, rectas. ¿Cuál podría haber sido un artilugio para encontrar el punto del plano que está más cercano al origen? ¿Trabajás con la función de la distancia? A ver. No, A ver si me la acuerdo. bueno, para, porque ahí me estás hablando función de la distancia. Función de distancia aparece en el contexto de análisis 2, que es lo que vamos a trabajar, ¿eh? Pero yo digo, me olvido que conozco funciones de dos variables. Estoy en el mundo de álgebra y geometría. Me voy al año pasado cuando hayan hecho álgebra y geometría. Y yo tengo que calcular, porque podría haber sido un ejercicio de álgebra, el punto del plano que está más cercano al origen. Donde yo solo conozco vectores, rectas, planos. Claro, con la distancia del punto del plano. La distancia sí, pero yo quiero encontrar ese punto más cercano a este plano. Eso es otra cosa, es cierto. Yo podría calcular esa distancia más chiquitita, pero acá me pide encontrar el punto que está dentro de este plano que está más cerca del origen. La distancia la puedes calcular, sí, pero el punto... Como que yo digo, Claro, vos la distancia la podés calcular usando el vector normal y bueno, multiplicando cada una de las componentes por el 0, dividiendo por la raíz de las componentes y toda esa fórmula rara, pero no sabría sacar el punto. bueno, pero la idea está en cuanto a cómo calcular esta distancia. Acá tengo el origen y me encantaría saber quién es ese punto P. No es ni este, ni este, ni este, ni este. Cuando yo voy a calcular esa distancia, ¿no? ¿Cómo camino desde el origen a este punto P? ¿En qué dirección? En la dirección del vector normal del plano. Sí. Este plano tiene un cierto vector normal. Vector normal que lo saco de la propia ecuación del plano. Vector normal 2, 1, menos 1. Y si yo sé esa dirección en la cual tengo que mover, ¿no hay alguna manera geométrica de encontrar entonces este punto P? El plano lo conozco. Puede ser utilizando algo de eso del producto, no, perdón, ¿cómo se dice? Uy, se me fue el nombre. Producto vectorial, no sé, producto No, escalar. el producto escalar entre dos vectores que te daba 0 cuando eran perpendiculares. Sí, pero acá en este Y si caso, intersecciona la recta con el plano, ahí si sabe va. el plano y sabe la recta, ¿Qué sabe el punto. recta? ¿Qué recta? La recta que tiene el vector ese que es normal, ¿Y qué pasa por dónde? el origen. Ahí está. La idea geométrica para encontrar este punto sería a partir de intersección entre el plano y una recta que uno se construye. ¿Qué recta? La recta que pasando por el origen tiene la dirección del vector normal. Entonces esta recta intersección con el plano me dará justamente ese punto que estoy buscando. O sea, tengo una manera de encontrar ese punto esquivando nociones de análisis 2. Ahora me olvido de álgebra y vengo a este mundo de funciones de dos variables. Digo, ahora, ¿cómo hago cuando yo conozco funciones de dos variables para encontrar ese punto que está más cercano al origen? Bueno, ahí voy a, como alguien dijo, la función distancia. La idea es, tomaría la distancia del origen a puntos en el plano y buscaría aquel punto de mínima distancia. Voy a minimizar mi función objetivo, que es la distancia. Entonces, yo les comparto nada más la idea de cómo podría haber sido resolver este ejercicio tratando de caer en funciones de dos variables. Esto es lo que nosotros sabemos de cómo se calcula la distancia entre dos puntos. No estoy diciendo nada nuevo. Hay que mover el cachito para arriba. Digamos, cuando uno dice cómo calcula la distancia entre dos puntos donde uno es el origen de coordenadas 0, 0, 0 y el otro es un punto de coordenadas X y Z. Bueno, calculo no sé, busco las componentes del vector OP, que sería el vector posición,
Y a ese vectorcito le voy a calcular el módulo, que es a partir de esta fórmula. Entonces yo quiero minimizar esta distancia sujeto a que los puntos en los cuales voy a fijarme van a ser puntos que están sobre este plano. Y hay un artilugio que también lo habrán hecho ustedes en análisis 1, que es cuando yo quiero minimizar una función, y esa función está escrita a partir de una raíz cuadrada, donde dentro del radicando aparecen suma de cuadrados. Para minimizar todo esto, bastará con minimizar lo que está apareciendo en el radicando. Y uno lo hace así para evitar mantener expresiones con raíces cuadradas, ¿no? Entonces, si yo estoy buscando que esta distancia sea lo más chica posible, en realidad lo que estoy buscando es que sea lo más chica posible lo que está en el radicando. Y trabajo con esa función, que es más simple que esta. Por supuesto, sujeto a la condición de que hay una restricción. Las ternas están acá adentro. Si quiero trabajar con funciones de dos variables, que sería un artilugio, lo que puedo pensar es, de la condición, puedo despejar z, por ejemplo, en función de x e y, o sea, despejo una variable en función de las otras dos, y me quedo con, en esta ley de función, con una ley en la que solo aparecen la x y la y, una función de dos variables. De esa función de dos variables, lo que voy a hacer es buscar, con el criterio del hessiano, los puntos críticos, pensando en igualar las dos derivadas parciales a cero. Me encuentro en este caso con este punto crítico. Como yo a z lo despejé en función de x e y de esta manera, este punto crítico, mirando el hessiano, me voy a dar cuenta que es un lugar en el cual la función va a asumir un mínimo local. Porque hago las cuentas y en realidad ese mínimo, que es, por eso es el argumento junto con el criterio de la derivada segunda, que no lo estamos haciendo, pero tendríamos que calcular el hessiano en este punto, nos va a dar las consideraciones como para decir, ahí tengo un mínimo local y que por la geometría del problema, por la naturaleza del problema, ese mínimo no solo es local, sino que es absoluto, no le queda otra, por la forma en la que fue construido el problema. Estas son las coordenadas x, y la coordenada z del punto la evalúo de haber hecho ese despeje, y el punto lo tengo. Hay como una vuelta a la situación de tratar de caer en una función de dos variables, para con el hessiano, y ayudada por la naturaleza del problema, de poder encontrar ese punto que está más cercano al origen. Es una forma. Bueno, lo que vamos a ver es que este problema se puede resolver a partir de lo que serían los multiplicadores de Lagrange, que es un método que hace que yo los pueda encontrar a estos valores extremos de una manera más simple, menos rebuscada. Cuentas va a haber, eso sí, pero a partir de otro artilugio. Entonces, antes de presentar los multiplicadores de Lagrange, vamos a presentar este como teorema previo, que me va a ayudar a entender qué son los multiplicadores de Lagrange. El artilugio anterior lo pueden usar en algún ejercicio, no digo que no, pero cuando uno después aprende Lagrange, termina aplicando Lagrange. Es como cuando uno trabaja con el cálculo de límites y aprendió L'Hopital, y todas las estrategias que antes hacía medio como que se las termina olvidando. Bueno, no es lo mismo, pero en esencia pasa eso. Uno después termina viendo que hay otro mecanismo que es relativamente más simple para realizar en las cuentas. Bueno, teorema previo. Supongamos que yo tengo una función, en este caso de 3 variables, que es diferenciable y que dentro de su dominio, que es un dominio contenido en R3, estoy restringiendo mirar la función a puntos que están específicamente en una curva dentro de su dominio. O sea, esta curva, que para tener una curva necesita una parametrización, esta curva está contenida en el dominio de F.
no está en cualquier lado. Son puntos en los cuales f está permitido ser evaluada. Si sobre esa curva, que la tengo ahí dibujada, que está dentro de un cierto conjunto dominio de f, en este punto P sub 0, particularmente de la curva, la función tiene un máximo o un mínimo local, de mirar solo estos puntos, en ese punto, el gradiente de la función tiene que ser ortogonal, tiene que ser perpendicular a la curva. ¿Qué quiere decir? Que es perpendicular a quién sería el vector R', el vector R', que era el vector tangente a la curva. Vuelvo. Si de una función de 3 variables, donde el conjunto dominio está contenido en el gran espacio R3, solo voy a restringir mirar la función a puntos que están en esta curva, y mirando solo en esta curva, en este punto P0, la función tiene un extremo local. Cuando digo local es porque estamos restringiendo la mirada a los puntos que están sobre esta curva. Lo que va a tener que pasar es que el gradiente de la función en el punto va a tener que ser perpendicular a la curva. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser perpendicular al vector tangente a la curva. Bueno, ¿cómo lo demostramos? La idea es, si yo quiero escribir de alguna manera que quiero valorizar la función en ternas que solamente estén en esta curva, lo que hago es esta composición. Evalúo f, la escribo un poquito más grande, f no en una terna x y z cualquiera, en una terna específica de puntos que están en esta curva. Entonces acá voy a poner g de t, h de t, k de t. Con esta composición restringo mirar a la función en puntos que están en esa curva. ¿Qué pasa si yo ahora de esto, que va a ser una función de una variable, en definitiva, lo que quiero es calcular la derivada de esta expresión, de esta composición? Tengo una función de 3 variables. Tengo una función de 3 variables, x, y, z, donde cada una ahora está dependiendo de t. Cuando armo esta composición, tengo lo que tengo acá. Para derivar esa composición, ¿qué voy a tener que aplicar? Regla de la cadena. ¿Cuál? Caso 1. Caso 1. Acordate que acá tenemos dos casos. El caso 1 es aquel en el que las hojitas, todas, dependen de la misma variable, de una única variable en este caso. Entonces, cuando yo aplicaba el diagramita de árbol para hacer la derivada, quedaba esto de voy rama por rama, y cuando me paso una rama tengo que poner una suma en la fórmula, cuando estoy sobre una misma rama hago un producto, y entonces era, acá está la descripción de toda esa cuenta, ¿no? La derivada parcial de f respecto a x, que es lo que aparece acá, por la derivada de x respecto a t. Pero como a la parte de la x dependiendo de t se la llamó g, ponemos g' de t. Más, paso otra rama, la derivada parcial de f respecto a y, más lo que yo di, por digo, y' de t. Pero como a la parte de y se la llamó h, h' de t. Y más, ahora la derivada parcial de f respecto a z, por la derivada de z respecto a t. Pero como la parte de z se la llamó k, k' de t. El lado izquierdo, entonces, de esta cuenta, que surge de derivar esta composición, me puedo dar cuenta que la puedo escribir de esta manera. La puedo escribir como, pensando en esto, ¿no es cierto? Como que tomo esto, esto y esto, y formo este vector escalar con un vector que tiene como componentes esto, esto y esto, que sería lo que nosotros llamaríamos b de t o r' de t, el vector tangente a la curva C.
Entonces, lo único que hice fue derivar esa composición. Pero si yo tengo el dato, porque ese es el dato que tengo con el teorema, de que hay un cierto punto en especial en el que la función en esta restricción tiene un máximo o un mínimo local, sé que la derivada tiene que ser 0 ahí. Porque ese punto va a ser un punto crítico de la función donde son funciones todas derivables, diferenciables. Necesariamente, entonces, en ese puntito en el cual sé que la función tiene un máximo o un mínimo local, va a tener que pasar que esa gran derivada que encontré tiene que ser 0. O sea, esto tiene que ser 0. Estoy diciendo que el gradiente de f escalar, en vez de ponerle b r' de t, es 0. ¿En dónde? En p sub 0. El gradiente escalar, este vector r' da 0, me está indicando que esos dos vectores son perpendiculares. ¿Para qué sirve ahora este teorema previo? Sirve para lo siguiente. Primero, esto vale también para funciones, en este caso una función de dos variables, y la curva una curva plana. O sea, lo mismo, la misma conclusión esta, la obtengo en el caso de una función que haya sido de dos variables y la curva haya sido una curva plana. O sea que f es una f de xy y la curva es una g de t por i más h de t por j. Esto no está. Lo mismo, vale igual. Creo que es eso, sí. El teorema es válido para funciones de dos variables. Y ahora vamos a tratar de sacar alguna conclusión en particular. Miren. Mucho palabrerío que voy a tratar de explicarlo acá en algún dibujito. Yo voy a tener una función f de xy, otra función g de xy, las dos van a tener que ser diferenciables. Y la idea es esta. La f de xy, función definida de tres variables, con un cierto conjunto dominio, la voy a restringir a mirarla en puntos que están sobre una superficie, no sobre una curva, sobre una superficie. Antes fue sobre una curva, ahora va a ser sobre una superficie. Pero esa superficie, que yo habitualmente la dibujo así, a esa superficie surge de pensar en una ecuación como esta, g de x y z igual a k, que es una superficie de nivel de otra función de tres variables. Por eso habla de dos funciones. Una va a ser la función que va a actuar sobre un dominio, y el dominio, ¿quién es? Una superficie de nivel de otra función g. Supongamos que yo en este puntito p sub 0 conozco que la función f en ese punto p sub 0 tiene un extremo relativo. Tiene un máximo o un mínimo relativo. F en P0 tiene un extremo relativo. Supongamos que tiene un máximo relativo, ¿no? En particular, en ese puntito P, la función f va a tener un máximo o un mínimo relativo sobre cualquier curva que dentro de esta superficie S pase por el punto P0. ¿No? Digo, esta gran superficie, me paro en este puntito P0 y f tiene un máximo o un mínimo relativo sobre toda la superficie. En particular va a tener en ese punto P0 un máximo o un mínimo relativo si como que restringo más la mirada. No miro toda la superficie, miro una curva que pasa por P0. Con más razón. Entonces en ese puntito estaríamos cayendo en la condición del teoremita anterior. Una función f en un punto P0 restringido a puntos sobre una curva si tiene un extremo local, lo que recién dijimos es que el gradiente de f,
el gradiente de f, es perpendicular a la curva. O sea, es perpendicular al vector tangente a la curva. Pero esto que yo hice para esta curva en particular, vale para cualquier otra curva. Si sobre la superficie S, ahora hago pasar esta curva, digo, también sobre esta curva, que es un subconjunto de S, esta función f en este punto tiene ese máximo local. Entonces va a tener que pasar lo mismo. Este gradiente de la función va a tener que ser perpendicular al vector tangente a esa curva. Y puedo seguir, y digo, bueno, ahora y si restringo f a esta curva que también pasa por P0, va a tener que pasar que el gradiente de f va a tener que ser perpendicular al vector tangente de esta curva. En definitiva, lo que quiero mostrar es que el gradiente de f en ese punto P0 que estoy diciendo que hay un extremo relativo es perpendicular a todo este plano donde está conformado por todos esos vectores tangentes de las diferentes curvas. Ahora pregunto, ese plano tangente a esta superficie, que es una superficie de nivel de una G, que hasta ahora a la G medio como que la dejé ahí como en segundo plano, este plano tangente, ¿cómo le encuentro un vector normal a ese plano considerando en que miro esto ahora? ¿Cómo se encontraba el plano tangente a una superficie de nivel? ¿Cómo encontraba un vector normal a ese plano tangente? Con el gradiente. Con el gradiente de esta G. Exactamente. Entonces, en este puntito P0, si yo me olvido de la F y solamente miro a la G, yo sé que ese plano tangente va a tener que digamos, surgir, porque seguramente voy a tomar el vector gradiente de la G como un vector normal. Entonces yo sé que en este puntito, acá, voy a tener al gradiente de G. Pero si ahora miro a F, digo, F también es un vector que de este plano es perpendicular. Entonces pregunto, ¿el gradiente de F y el gradiente de G, cómo van a ser? Paralelos. No necesariamente iguales, paralelos. Porque los dos tienen la misma dirección, de ser una dirección perpendicular a este plano que es un plano tangente a la superficie. Entonces, por eso, con toda esta justificación que acá está escrita y lo que yo hice fue hacerla sobre un dibujo, es donde saco la conclusión de que el gradiente de la función f, que es la que quiero buscar, el máximo, el mínimo absoluto, va a tener que ser paralelo al gradiente de g. Y eso ustedes saben de álgebra, que es pedir que el gradiente de la función sea igual a un escalar por el gradiente de la otra función. Por el gradiente de la otra función. Esa es la condición de paralelismo entre vectores. Un vector es un escalar por el otro. Ese lambda escalar es el que vamos a llamar multiplicador de Lagrange. Entonces, recapitulando, si la función f tiene un extremo local, a puntos que están sobre una superficie de nivel de otra función que se llama g, lo que va a tener que pasar es que el gradiente de f va a ser paralelo al gradiente de g. El gradiente de f se va a tener que escribir como un lambda por el gradiente de g. Eso tiene que pasar. Por lo tanto, cuando yo quiera buscar esos extremos, porque acá estoy pensando en que me paré en un máximo o en un mínimo local. Cuando yo quiera buscarlos, a esos máximos y mínimos locales de la función f restringidos a estar en una superficie de nivel, ¿a dónde los voy a buscar? En lugares seguros. En lugares que mínimamente cumplan con esta condición. Y ahí es donde se establece el criterio que tiene que ver con los multiplicadores de Lagrange. Y acá lo presentamos. El método de multiplicadores de Lagrange tiene que ver con esto.
Para determinar, y hay algunas condiciones que hay que tener en cuenta acá, ojo. Para determinar estos valores máximos y mínimos locales de una función sujeta a una cierta restricción que tiene que ver con una superficie de nivel de otra, y suponiendo que el gradiente de G es distinto del vector nulo, eso es algo que voy a necesitar tenerlo, vuelvo. Si yo conozco que esta función f tiene máximos y mínimos locales sobre esta restricción, porque eso es algo que necesito saber de antemano, que lo que estoy buscando va a existir, y suponiendo que esta superficie de nivel cumple con esta condición, es decir, que tiene plano tangente, para encontrar esos valores máximos y mínimos de f, voy a tener que pasar por dos instancias. Una, buscar a los candidatos, y los candidatos surgen de buscar dónde el gradiente de f es igual a un escalar por el gradiente de g, y con la condición de que no los busco en cualquier lado, sino que los busco sobre esa superficie de nivel. Aparece un sistemita de ecuaciones por resolver. Esta ecuación que tengo acá, esta igualdad, es una igualdad entre vectores en el espacio. O sea que tengo tres componentes. Voy a tener que igualar esto, la derivada parcial de f con respecto a x, que es la primera componente de este vector, la voy a igualar a lambda por la derivada parcial de g respecto a x. De igualar las segundas componentes voy a tener la derivada parcial de f respecto a y, igual a lambda por la derivada de g respecto a y. De igualar las terceras componentes, la derivada parcial de f respecto a z, igual a lambda por la derivada de g respecto a z, y no me olvido la condición, que g de x y z es igual a k. Este es el sistema un poquito ya desmenuzado que voy a tener que resolver. 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las incógnitas, ¿quiénes son? La x, la y, la z y lambda. Una vez que resuelvo el sistema, que a veces va a quedar más difícil, otras veces va a quedar más fácil, porque no necesariamente esto va a ser algo lineal. Una vez que encontré todos esos puntos, lo que voy a hacer es lo que hacía antes. Evalúo f en todos esos puntos que encontré. El más grande es el máximo, el más chiquito es el mínimo. No es fácil siempre esto, porque el sistema que tengo acá por resolver puede quedar realmente espantoso. Dentro de lo espantoso vamos a estar trabajando en un terreno que más o menos vamos a saber desenvolvernos. ¿Por qué digo espantoso? Porque este sistema no necesariamente son de ecuaciones lineales, que uno lo resolvía con todas las estrategias de álgebra y geometría, que hacía eliminación de renglón o hacía el algoritmo de Gauss. Acá tengo que apelar un poco a la creatividad. Hacer alguna sustitución va a servir, pero bueno, ya vimos que cuando buscábamos puntos críticos tampoco quedaban cosas simples, y acá tampoco, ¿no? Bueno, este es el método de los multiplicadores de Lagrange, que insisto, necesito de antemano saber que lo que estoy buscando lo voy a encontrar, y necesito que esta superficie de nivel sobre la cual voy a generar esa restricción tenga esta condición. Bajo estas condiciones Lagrange funciona muy bien. También, esto que vimos para funciones de 3 variables, sirve para funciones de 2. O sea, esto mismo, funciones para funciones de 2 variables también. Bueno, esto, ¿no? Ya lo voy a ver, ya cuando les comparta el videíto para ver lo que sigue. Acá dice, se debe tener cuidado al aplicar este método. Es posible que un valor extremo en realidad no exista. Por eso digo, yo de antemano necesito saber que los valores que estoy buscando realmente existen. Y ahí funciona Lagrange muy bien. A veces uno, sin pensar demasiado el problema, aplica Lagrange y podría encontrarse con algo que en realidad no tiene demasiado sentido. En la grabación que van a ver, yo les voy a proponer mirar 2 ejemplos muy particulares en los cuales
Lagrange no me estaría ayudando demasiado. Son ejemplos muy especiales, después por supuesto la idea es que trabajemos con ejercicios que medianamente tengan una buena solución, no que me traigan problemas. Y esto mismo funciona para funciones de 2 variables. Lo mismo que hice acá para funciones de 3, funciona para funciones de 2 variables. A ver si lo puedo hablar. Miren, esto que yo les comparto es nada más una situación geométrica que creo que viene bien para entender cómo es la cosa. No importa quién es, esta es una función, z igual a f de x, y una función de 2 variables, donde la gráfica es esta superficie roja, no importa quién es necesario. Y lo que voy a hacer es restringir la mirada de esta función a puntos que están sobre una curva. Me refiero a que lo que estoy haciendo es la interpretación de Lagrange para este caso particular de funciones de 2 variables, y donde la restricción ahora no es una superficie de nivel, sino que es una curva de nivel de una función de 2. Eso es bajar en una unidad la cantidad de variables con la que trabajo. Cuando trabajo entonces con una función de 2 variables y quiero buscar máximos y mínimos sujetos a una restricción, cuando planteo Lagrange, el sistema que tengo que resolver es un poquito más chico el sistema. Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 ecuaciones porque surgen 2 de igualar las componentes homólogas de estos 2 gradientes y una de la condición. Entonces, para esta función g voy a estar parada en una curva de nivel de una cierta función, una curva. Ahí voy a mirar f. Eso es lo que intenta mostrar este GeoGebra, que digo, no importa quién es la función, no importa cómo surgió la curva, pero es la idea. Tengo una curva de nivel de una cierta función g, y acá tengo la gráfica de la función. Esta curva que ustedes ven acá dibujada, en azul, no es más que restringir la función a mirarla solo en pares ordenados que estén sobre esta curva dominio para mí. Esa curva está participando también acá en el dibujito. Yo lo que voy a hacer es, me voy a ir moviendo a lo largo de toda esta curva de nivel, y lo llamativo es que me voy a ir parando en puntos donde a propósito se cumpla que los gradientes sean paralelos. El gradiente de la función objetivo está puesto en azul. Y el gradiente de la función g está puesto en negro. Fíjense que cuando yo trabajo con una consideración de una curva de nivel, en este caso está igualada a 0, pero puede ser igualada a una constante, siempre que me pare en una curva, en ese puntito, siempre el gradiente de la curva es perpendicular a lo que sería el vector tangente. Eso pasa siempre. Siempre el gradiente de la función es perpendicular a la curva de nivel. Entonces, ustedes van a ver que este vector, que es el que está en negro, siempre, a medida que me vaya pasando por todos los puntos de la curva, va a ser perpendicular a la curva, porque la curva está formada como una curva de nivel de la función de 2 variables. Y este vectorcito en azul es lo que valga el gradiente de la función f en el punto. Entonces yo me voy a ir corriendo y digo, me voy a parar en puntos candidatos donde los 2 gradientes sean paralelos, según lo que dice Lagrange, ¿no? Ahí. Parece paralelo. Me voy a la situación 3D. El puntito dentro de lo que es la gráfica de la función, cuando miro esa restricción, parece ser un punto en donde la función ahí tiene ¿qué cosa? Por la forma en la que tiene la curva. Un mínimo local. Pareciera un mínimo local, ¿no? Bueno, sigo transitando. Ese va a ser seguro un candidato. Voy pasando por acá, ahí ya los 2 vectores no tienen nada que ver, no son paralelos para nada, hasta que ahí, o más o menos, por ahí,
ahí ya empiezan a ser paralelos. Entonces me voy a la situación 3D y en ese puntito la función que parece tener. Ya, Máximo. un máximo local. Bueno, sigo corriendo, fíjense que ahora cuando voy corriendo por acá, los vectores nada que ver, no son paralelos. Y evidentemente estoy en un punto dentro de esa restricción donde no tengo ni máximo ni mínimo local. No, nada. Ahora voy a seguir corriéndome. Y acá va a aparecer, hay un puntito que parece ser un punto relevante, y la verdad es que sí. Cuando lo veo acá en la restricción, da la sensación de lo que voy a tener ahí es un mínimo local, ¿no? Entonces, voy a seguir, parece que va a aparecer otro por ahí, ¿no? Voy a seguir transitando la curva, transito, 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 chan, 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 hasta que, ahí, parece que tengo los dos vectores paralelos. Y sí, ahí en ese lugar tengo un máximo local, ¿no? Sigo. Acá los vectores no tienen nada que ver, nada que ver, nada que ver. Sigo, 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 hasta que ahí pareciera casi. Un cachito más. Ahí. Los vectores son paralelos. Y bueno, evidentemente cuando miro la geometría y del problema, ahí tengo un mínimo local. Sigo. Sigo, 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 sigo. Ahí. Ahí. Otro. Máximo local. Bueno. Esto es un poco para que sea más demostrativo. Evidentemente sobre esta curva muy particular, con esta función muy particular, aparecen varios puntos que van a ser puntos a tener en cuenta. Lo que yo voy a tener que hacer es de todos esos puntos que surgieron en donde se daba la condición de paralelismo entre los gradientes, evaluar f en todos esos puntos. Entonces, en función de lo que veo acá, evidentemente, ahí donde estoy parada, se estaría dando el máximo absoluto, y por acá se va a dar el mínimo absoluto cuando restrinjo la mirada de la función a puntos que están sobre esta curva. ¿Mm? Esa es un poco la idea de visualización con Lagrange para funciones de dos variables. Ya, bueno, con tres se va a complicar bastante. Bueno, el archivo continúa, pero bueno, es lo que van a ver entonces en la grabación que yo les voy a compartir, porque ya nos queda muy poquito tiempo como para seguir la clase de hoy. Ahí va a ver el desarrollo de todo el archivo final, y con el aporte de los dos ejercicios que son muy particulares, en donde Lagrange no funciona. Eso se los comparto después por completo. Aparece Lagrange con dos condiciones. Bueno, puede hacerse más difícil aún. Hasta ahí entonces hoy, y les dejo la grabación para que vean después.